Este es el método lineal. Verifiquen esta información, por favor. Entonces, vamos a hacer para el proyecto final. eh, Habilitemos lo que vamos a hacer. Mire, para el proyecto final, en el método, en todos los métodos, vamos a trabajarlo en todos los métodos. En todos los métodos vamos a trabajar la rata de crecimiento con 4 decimales, por favor. Que quede claro para todos de una vez. Para el proyecto final que van a entregar, vamos a trabajar las ratas de crecimiento con 4 decimales. Listo. Después de que tenemos los valores de las 4 proyecciones, la lineal, la geométrica, la logarítmica y el guapos, lo que hacemos es sacar un promedio. Entonces, todos los valores que tengo en verde, todos los valores que tengo en verde los saco aparte y hago una nueva tabla. Entonces, vamos a hacer rápidamente eso y vamos a trabajar con los valores que yo tengo aquí. Con los valores que yo tengo aquí ya plasmados. Con esos valores son los que vamos a trabajar. Entonces, hacemos esta tablita rápidamente que diga proyección final. Y esas son las proyecciones para cada uno de los respectivos años a los cuales yo voy a proyectar el diseño. Para el año 2023, 2028, 2033, 2038, 2043 y 2048. Y aquí está el método lineal, método geométrico, logarítmico y guapos. Y de ahí sacamos un promedio, por favor. Entonces, rápidamente, hagamos esa tablita. Es sin valores. Y esta que estoy poniendo aquí ya tiene los respectivos valores. Esta es el gráfico, ese no lo vamos a hacer ahorita. Ustedes lo hacen en el proyecto, lo hacen. Si quieren, lo hacen también para el que estamos haciendo en clase. Está la proyección lineal, está la proyección geométrica, la logarítmica que está aquí por encima y el guapos. Y en la mitad está el promedio. Esa es la proyección graficada en la que vamos a trabajar nosotros. Y esta, por favor, sáquenme esta tablita aparte, que esta es la que voy a trabajar. Estos son los valores con los cuales vamos a trabajar, independientemente de la obra hidráulica que estemos diseñando. Entonces yo les voy a preguntar el valor, el año, y ustedes inmediatamente me tienen que dar el valor de esa población para cuando estemos aquí trabajando aquí en adelante. Entonces, por favor, rápidamente háganse en esta tablita ahí aparte. Ya tenemos la proyección. Entonces ya tenemos de los 3 factores fundamentales para el diseño de un acueducto, que son ¿quién? Periodo de diseño, población y caudal. Ya tenemos 2, que son periodo de diseño, que vamos a diseñarlo a 30 años, y población. O sea que la población de diseño para nosotros, ¿cuánto sería? Me dictan este valor de acá, que no lo puedo ver. 117.100, ¿qué? 117.164 es nuestra población de diseño para este caso, para el ejercicio que estamos haciendo aquí en clase. 117.164. Listo. Determinar apague micrófonos, por favor, para poder determinar, el caudal de diseño, tengo que determinar el consumo del agua. Y el consumo del agua depende de muchísimos factores. No es lo mismo el consumo del agua en Pamplona, que en Cúcuta, que en Barrancabermeja, Santander, que en La Guajira, que en el Chocó, que en el Amazonas. Cada región tiene distintos consumos de agua y eso depende a distintos factores. Entonces, los factores primordiales que me incrementan o me reducen el consumo del agua son los siguientes. El primero es la temperatura. La temperatura, pues ya es ya bien sabido que a mayor temperatura, pues va a haber mucho mayor consumo del agua. A menor temperatura, el consumo del agua va a ser mucho menor. A mayor temperatura, pues la gente va a querer eh, refrescarse, bueno, en fin, muchas cosas más. Entonces, la temperatura juega un papel fundamental en el consumo del agua. O sea que el consumo del agua es directamente proporcional a la temperatura. Es decir, a mayor temperatura, mayor consumo del agua. Otro factor importante es la calidad del agua. La calidad del agua. Quiere decir que a mejor calidad del agua, a mejores procesos de desinfección, de potabilización, pues el consumo va a ser mucho mayor. Donde hay mayor acueductos bien instalados, acueductos con plantas de tratamiento de agua potable y todo lo demás, el consumo del agua va a ser mayor porque la calidad del agua va a ser mucho mejor. Entonces, ese es otro factor importante a la hora de hablar del consumo del agua. ¿Cómo creen que es este factor? Características sociales y culturales. A mayor economía, mayor ingreso, mayor consumo de agua o viceversa. O a mayor economía, menor consumo de agua, a menor economía, mayor consumo de agua. ¿Cómo creen que es
ese factor con respecto al consumo del Pues, agua, directamente pues yo creo que, proporcional o inversamente proporcional. pues ¿Perdón? yo creo que es directamente proporcional, profe, porque a mayor economía, pues van a haber mayor, por ejemplo, a mayor industria, por decirlo así, hay mayor consumo de agua. No, no Profe, hablemos de industria. yo creo que inversa porque las poblaciones más pobres o más vulnerables son las que están más tiempo en casa y tienen más cantidad de familia. Bueno, tiene razón en cierto aspecto. Sí, son inversamente proporcionales. A mayor economía es menor el consumo del agua. A menor economía es mayor el consumo del agua debido a la estratificación, debido a que el metro cúbico de agua no cuesta lo mismo en un estrato 6, 7, 8 que en un estrato 1, 0, 2. Entonces, los consumos de agua son mucho más grandes en los estratos bajos. En los estratos bajos se consume mucho más agua. En los estratos altos se consume menos agua debido a los altos costos. ¿Cómo cree que es con respecto al servicio de alcantarillado? ¿El consumo de agua mayor o menor? ¿Directamente proporcional o inversamente proporcional? La pregunta mía, si hay servicio de alcantarillado, ¿es mayor el consumo del agua o menor el consumo del agua? Si hay servicio de alcantarillado. No es directamente proporcional. ¿Por qué es directamente proporcional? Porque si hay servicio de alcantarillado, pues el consumo va a ser mucho más grande porque la población va a tener a dónde desalojar sus aguas, a dónde, a dónde llevarlas, que va a ser el sistema alcantarillado. Pero si no tengo sistema alcantarillado, no voy a tener dónde desalojar esas aguas. Entonces, como no hay dónde desalojarlas, dónde llevarlas, el consumo va a ser mucho menor. Entonces, cuando hay un sistema de alcantarillados, el consumo va a ser mucho más grande que en poblaciones donde no haya sistemas de alcantarillado. ¿Listo? Entonces son directamente proporcionales. Ahora hablemos con respecto a la presión en la red de distribución de agua. ¿Cómo creen que es el consumo de agua dependiendo de la presión en la red de distribución? ¿Es mayor el Sí, consumo? mayor el consumo. Directamente proporcional, ¿no? Es directamente proporcional. Si hay mucha presión, cuando ustedes abran la llave, va a salir mucha agua y riega por todos lados, el consumo va a ser mucho más grande. Entonces, cuando hay altas presiones en las redes de distribución, entonces el consumo va a ser mucho más grande, el consumo va a ser mucho mayor. ¿Listo? Ahora, ¿cómo sería la administración? La administración es pues la empresa reguladora del servicio. Si hay una empresa reguladora del servicio en el municipio, en la población, ¿cómo cree que es el consumo? ¿Mayor o menor? Menor. Menor, es inversamente proporcional. ¿Por qué es menor? Porque ahí va a haber quien controle, va a haber quien regule el agua. Y si hay una administración, pues por ende va a haber alguien quien la cobre. Entonces, si hay alguien quien la cobre, entonces el consumo va a ser menor. El consumo ya no va a ser muy grande, ya no va a ser mayor. Y si hay medidores y tarifas, pues también va a ser inversamente proporcional. Si hay medidores y tarifas, pues el consumo va a ser menor. Si no hay medidores ni hay tarifas, pues el consumo va a ser mucho más grande, porque no va a haber quien regule el consumo de agua en la población. Entonces, estos son los factores que me regulan el consumo del agua. ¿Cuánto cree que es el consumo diario de una persona? 200 y medio, de 250 o 300 litros más o menos Eso lo vamos diarios. ese lo vamos a determinar acá. Es que cuando hablo de consumo yo me refiero a todo. O sea, el hecho que yo me ponga un pantalón, eso implica que para hacer ese pantalón se consumió agua. Que yo me ponga un par de zapatos significa que para hacer ese par de zapatos se consumió agua. Todo eso va sumado al consumo diario, a lo que realmente un habitante consume en el día, todos esos factores. Eso lo vamos a ver aquí más adelantico. Entonces vamos a hablar ahora del consumo neto. ¿Qué es el consumo neto? El consumo neto o dotación neta es la cantidad de agua usada efectivamente en cada una de las actividades que se realizan en una comunidad. Tradicionalmente se han clasificado el consumo en tres. El consumo neto la suma de estos tres factores es lo que me da el consumo neto. Entonces el consumo neto lo podemos definir como la suma del consumo doméstico, que es el que gasta en casas, el consumo industrial y comercial, aquí lo tenemos, mírenlo, consumo doméstico,
consumo industrial y comercial, y consumo público e institucional. Esos son, la suma de esos tres factores es lo que me determina el consumo neto. ¿Qué es el consumo doméstico? Pues es el consumo de aseo personal, el consumo de nuestros alimentos, el consumo de lavado de ropas, el consumo de lavado de pisos, el consumo del lavado del perro, del lavado del gato, de echarle agua a las plantas, todo lo que implique las actividades que consuman agua dentro de un hogar, eso es lo que se refiere a un consumo doméstico. Ese es el consumo doméstico. Por otra parte, tenemos el consumo industrial y comercial. El consumo industrial y comercial, ¿a qué se refiere? Pues el agua que gastamos en las industrias, en la fabricación de un pantalón, en la fabricación de una camisa, en la fabricación de un par de zapatos, en todo lo que consumimos a diario, en el mismo consumo de nuestros alimentos antes de llegar a nuestros hogares, son en industrias, todo eso genera que haya un consumo. Entonces ese consumo lo tenemos que asumir todos. Entonces ese sería el consumo industrial y comercial. Y por otra parte tenemos el consumo público e institucional. Entonces tenemos el consumo del agua en colegios, en universidades, en batallones, en cárceles, en hospitales, en fin, en centros comerciales. Todo ese consumo tenemos que tenerlo en cuenta, todo ese consumo. No solamente es el consumo que yo tengo en la casa, el que yo veo simplemente por encimita. No, tengo que tener en cuenta todos los tipos de consumo a los cuales yo puedo ser parte. Y a eso es lo que les decimos consumo neto. Entonces vuelvo y repito, el consumo neto es la suma de todos los consumos que serían doméstico, industrial y comercial, y público e institucional. ¿Alguna pregunta hasta ahí, por favor? Entonces ahora hablemos del consumo residencial. Estos son algunos de los factores o de los consumos que se tienen en relevancia para el consumo residencial. Se dice que uno en el aseo personal se gasta más o menos 45 litros habitante día. Este valor es relativo, vuelvo y repito, si es un clima caliente se gasta mucho más. Si es un clima como Pamplona, yo creo que se gasta eso. Hay personas que se bañan en 2 minutos, se gasta menos. Está la descarga de sanitarios, que está alrededor de 40 litros por segundo. Está el lavado de ropa, que es más o menos de 20 litros, perdón, litros por segundo no. Miras con las unidades. 45 litros habitante día. El aseo personal son más o menos, una persona gasta en promedio 45 litros, gasta un habitante día. Por eso es litro habitante día. Descarga de sanitario lo mismo, 40 litros habitante día. Lavado de ropa lo mismo, 20 litros habitante día. La cocina son 15 litros habitante día. El riego de jardines 10 litros habitante día. Y el lavado de pisos 5 litros habitante día. Esto es en promedio lo que se consume en la parte residencial, lo que consumimos en nuestros hogares. ¿Profe, lo puede volver un momentico? Bueno, esta la voy a dictar más adelante, esta diapositiva. Ahora vamos a hablar del consumo comercial, industrial y público. Entonces, el consumo comercial, industrial y público, hay muchos factores para este tipo de consumo. Es independiente del número de habitantes de la población. O sea, el hecho de que yo tenga mucho más habitantes en una población no significa que el consumo comercial, industrial y público sea mayor. Me explico. Hay poblaciones que son muy pequeñas, pero tienen grandes industrias. Por lo menos en Antioquia, lo que es Envigado, Bello, son poblaciones no muy grandes, pero tienen mucho consumo porque tienen muchas industrias. Allá donde está la gran parte de los textiles en Colombia. Entonces, las poblaciones son pequeñas, relativamente pequeñas, pero el consumo comercial e industrial es muy grande, es muy grande. Es distinto dependiendo de la industria. No es lo mismo el consumo de una textilería, de una zapatería, que de una curtiembre, que es la que trabaja los cueros, en fin, de una fábrica de refrescos, de cervezas, en fin, es independiente. O sea, es distinto dependiendo de la industria. No quiere decir que todas las industrias vayan a consumir la misma cantidad de agua. Dependiendo de la actividad de la economía, en el renglón de la economía que estemos trabajando, de esa misma manera pues va a ser su respectivo consumo. Dice, en pequeñas poblaciones se toma solo un porcentaje del consumo residencial. Entonces, cuando tengo pequeñas poblaciones a la hora de hacer nuestro diseño,
para tener en cuenta el consumo comercial, lo que hago es sacar un porcentaje. ¿De qué depende ese porcentaje? Pues depende de la desperdicia del diseñador, de la persona que está haciendo el diseño del acueducto. Puede decir, bueno, esta población es pequeña, el consumo de la población residencial es de tanto, entonces saquemos un porcentaje de esa población, de ese consumo residencial y asumámoslo como un consumo comercial e industrial. Entonces tengan mucho cuidado con eso. El hecho de que no tenga industrias, el municipio, que no tenga empresas, no significa que no lo vaya a poner, porque puede ser que el municipio tenga pequeñas microempresas y cosas pequeñas que de pronto no son muy visibles a la sociedad, pero de todas maneras están generando un consumo. Entonces sacamos un porcentaje del consumo doméstico o residencial y lo asumimos como un consumo comercial o industrial. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Está claro? Entonces ahora sí hablamos del consumo neto y su ajuste a condiciones particulares. El consumo neto ya sabemos que es la suma del doméstico, del comercial industrial y del público e institucional. Entonces el consumo neto es la suma de los consumos residenciales, comerciales, industriales y públicos. Ya lo había dicho anteriormente, que es esta que está acá. Y ese consumo neto se puede incrementar. ¿De qué manera se puede incrementar ese consumo neto? Ese consumo neto se puede incrementar debido a estos dos factores: a corrección por tamaño de población y a corrección por temperatura. Entonces, vuelvo y repito, ¿eso quién lo decide? Eso lo decide el diseñador. Si estamos trabajando en una ciudad caliente, de mucha temperatura, yo puedo hacer una corrección por temperatura. Yo puedo decir, bueno, el consumo neto en esta población medio de tanto, pero vamos a incrementarlo un 10, un 15, un 20% más, debido a que aquí las temperaturas son muy altas y el consumo puede ser mucho mayor. Entonces, eso lo decide el diseñador y lo puedo hacer sin ningún problema de decidir qué tanto me incremento o qué tanto no. Y hay otra corrección que es corrección por tamaño de población. Quiere decir que si yo veo que el crecimiento poblacional es muy grande, yo puedo hacer un incremento a esa misma población en un porcentaje. Entonces yo puedo decir, no, el consumo me dio tanto aquí, pero resulta que aquí el crecimiento poblacional es muy grande, entonces incrementemos el consumo. O de pronto como Pamplona, la universidad está creciendo muchísimo, entonces van a venir muchos más estudiantes, entonces va a llegar mucha más población flotante, entonces el consumo se me puede incrementar. Entonces puedo yo hacer ese ajuste. ¿Listo? Entonces esas son las dos maneras de hacer ajustes. Uno por tamaño de población y otro por corrección por temperatura. Esto no lo copien, por favor. Esto es una tabla donde me habla más o menos de los consumos típicos de los sectores comerciales e industriales. Están los hoteles, que son de 200 a 300 litros por día cada habitación. Ahora vamos a hablar de las pérdidas técnicas o físicas. Nosotros a la hora que diseñemos tenemos que tener en cuenta las pérdidas. Acuérdense que ustedes en su curso de mecánica analítica, mecánica de fluidos y su curso de hidráulica hablaban de pérdidas por fricción y pérdidas por accesorios. Entonces aquí también vamos a tener una serie de pérdidas que tengo que tener en cuenta a la hora de garantizar el suministro a la población. Entonces tenemos pérdidas por fugas en la red. Cuando hablamos de pérdidas por fugas en la red, son pérdidas generadas debido al paso de los años de los accesorios, el deterioro de ellos, la falta de mantenimiento, que la tubería se daña, se pica. Por esa tubería que hay en muchas poblaciones de nuestro país, que ya es tubería vieja, tubería de grés, que ya está totalmente colapsada, entonces eso va a generar muchas pérdidas. Y esa es a la que nos referimos en fugas en la red. Pérdidas de fugas en la red. Tenemos también pérdidas en los tanques de almacenamiento. Si en los tanques de almacenamiento no están muy bien diseñados, no están con la capacidad necesaria, pueden existir pérdidas en cada uno de ellos. Si no se les hace un mantenimiento paulatino cada cierto periodo, pues ellos van a generar que van a empezar a quebrar, van a empezar a existir filtraciones y todo lo demás, y van a generar pérdidas. Y otras pérdidas son errores de la medición del consumo. Entonces, si no tengo bien regulados los equipos necesarios para la regulación de consumo, entonces voy a tener pérdidas también. Entonces, estas son principalmente las tres características importantes que hacen que se generen pérdidas técnicas o físicas. Las físicas, ¿cuáles serían? Serían estas, las fugas en la red, los tanques de almacenamiento, y las técnicas serían errores en la medición del consumo.
Entonces estas son las pérdidas técnicas o físicas en los sistemas de acueductos que pueden existir. ¿Claro para todos? Ahora vienen las pérdidas comerciales. Cuando hablamos de pérdidas comerciales hablamos de conexiones clandestinas. De pronto aquí en nuestros pueblos no lo vemos, pero en lo que es en las grandes capitales, en las grandes ciudades, hay muchas pérdidas por conexiones clandestinas. Mucha gente se conecta clandestinamente a las redes de distribución. ¿Por qué? Uno, por no querer pagar el servicio. Eso se ve mucho en la costa. Bueno, en la costa se ve mucho eso y se ve mucho también para robarse la energía. Pero se ve mucho también las conexiones clandestinas en las redes de distribución. En la capital, en Bogotá, se ve mucho, pero lo que son en los estratos sociales. Porque allá como hay, por ejemplo, el agua comercial, el agua que le cobran a la discoteca no es la misma agua que le cobran a una vivienda. Entonces tienden a conectarse clandestinamente las discotecas a las viviendas. De tal manera que el consumo no sea muy grande dentro de las discotecas porque el agua lo cobran como agua comercial. Y el metro cúbico, el precio del metro cúbico es totalmente distinto del agua comercial al agua residencial. Entonces pueden haber pérdidas por conexiones clandestinas. Deficiencia en la cobertura de la medición de consumo. Lo mismo que les decía anteriormente, eso ya hacen los medidores. Entonces puede existir que no exista una buena medida del consumo, entonces pueden existir muchas pérdidas. ¿Listo? Listo. Entonces vamos a hablar de las pérdidas de agua. Las pérdidas de agua, ¿qué va a ser igual? Las pérdidas en el sistema son la diferencia entre el volumen de agua producido y el volumen de agua utilizado para los usuarios. El índice o porcentaje de pérdidas, eso se da en porcentaje. El índice o porcentaje de pérdidas se define como está aquí a continuación. Entonces, el porcentaje de pérdidas es igual al volumen producido menos el volumen consumido sobre el volumen producido. Este son el porcentaje de pérdidas. Repito. Entonces, el porcentaje de pérdidas lo podemos definir como las pérdidas en el sistema. Y son la diferencia entre el volumen producido y el volumen de agua utilizado por los usuarios. Y el índice o porcentaje de pérdidas, que lo vamos a dar en porcentaje, se define como porcentaje de pérdidas va a ser igual al volumen producido menos el volumen consumido sobre el volumen producido. Entonces las empresas prestadoras del servicio saben qué cantidad de agua sale del sistema y saben qué cantidad de agua se consumen con los contadores. Entonces ellos pueden sacar cuál va a ser el porcentaje de pérdidas, que es igual al volumen producido menos el volumen consumido sobre el volumen producido. ¿Listo? Esto va a ser ¿quién? Mi porcentaje de pérdidas, por favor. Ahora vamos a hablar del consumo total. El consumo total, ¿a qué es igual? El consumo total proyectado al periodo de diseño debe tener en cuenta el incremento en el consumo neto y la disminución en el índice de pérdidas. Se determina mediante esta ecuación. Eso lo vamos a ver cuando hagamos ahorita el ejemplo. Entonces, el consumo neto va a ser igual a ¿qué? El consumo total, ¿a qué va a ser igual? Al consumo neto dividido entre 1 menos el porcentaje de pérdidas. Entonces, lo primero que hay que tener presente va a ser el porcentaje de pérdidas. Y luego con ese porcentaje de pérdidas vamos a determinar el consumo total. Entonces, el consumo total va a ser igual al consumo neto dividido entre 1 menos el porcentaje de pérdidas. Pero esto que está aquí es muy importante. Dice, el consumo total proyectado, porque vamos a trabajar con el consumo total proyectado al periodo de diseño, debe tener en cuenta el incremento en el consumo neto. O sea, vamos a tener un incremento en el consumo neto, tenemos que tener, a mi periodo de diseño tenemos que tener un incremento en ese consumo neto. Y la disminución en el índice de pérdidas, porque se supone que a medida que va pasando el tiempo, yo puedo ir garantizando que las pérdidas vayan disminuyendo. Debido a que va a haber mucho más control, que la tecnología va a estar de punta, que, bueno, en fin, que los accesorios y todo lo demás le va a hacer mucho mayor mantenimiento y todo lo demás. Entonces yo trato de garantizar que a medida que va pasando el tiempo, las pérdidas en el sistema vayan reduciendo. Entonces tengo que tener en cuenta que a medida que va aumentando la población, el consumo neto va a aumentar, pero que las pérdidas van a disminuir. Entonces tengo que tener en cuenta eso, el incremento en el consumo neto y la reducción en las pérdidas. Eso es muy importante. Entonces el consumo total es igual al consumo neto sobre 1 menos el porcentaje de pérdidas.
Ahora vamos a hablar del caudal de diseño. El caudal de diseño es con el fin de diseñar las diferentes estructuras hidráulicas del sistema de acueductos, es necesario calcular el caudal apropiado. No todas las obras hidráulicas que diseñemos van a tener el mismo caudal. Dependiendo de lo que estemos calculando y lo que estemos diseñando, va a tener distintos caudales, el cual debe combinar las necesidades de la población de diseño y los costos de la construcción de un acueducto para un caudal excesivo. O sea, si yo me cedo en el caudal, pues los costos se me van a incrementar, porque las obras hidráulicas que yo diseñe van a ser mucho más grandes y eso va a generar mucho más costos. Entonces yo tengo que ser muy cauteloso con mi caudal de diseño para hacer unas obras hidráulicas acordes, adecuadas, y que mi presupuesto se me ajuste a las necesidades y el presupuesto no se me vaya a incrementar. El cual debe combinar las necesidades de la población de diseño y los costos de la construcción de un acueducto para un caudal excesivo. Normalmente se trabaja con 3 tipos de caudales a saber. El primero es el caudal medio diario, que lo vamos a ver ahorita. El otro es el caudal máximo diario y el otro es el caudal máximo horario. Entonces necesitamos determinar estos 3 tipos de caudales. Repito, caudal medio diario, caudal máximo diario y caudal máximo horario. Esos son los 3 caudales que vamos a necesitar encontrar. Y con base en esos 3 caudales yo encuentro mi caudal de diseño. Entonces vamos a hablar de todos y cada uno de ellos para posteriormente poder determinar cuál va a ser realmente mi caudal de diseño. ¿Listo? Profe, deme un segundo. Ahora vamos a hablar de datos importantes en el diseño del acueducto. Como se dispone de un sistema de regulación de caudal, entonces esto es muy importante, estos 3 factores que vamos a hablar acá. Porque aquí es donde todo el mundo se ha corchado siempre en los parciales, porque no tienen claro estos 3 factores. Entonces dice, cuando se dispone de un sistema de regulación de caudal, entonces, ¿qué es un sistema de regulación de caudal? Eso puede ser un tanque de almacenamiento, porque él me va a regular el caudal que tengo presente. Entonces, esos son los tanques de almacenamiento, es un sistema de regulación de caudal. La estructura se diseña con el caudal máximo diario. Escuchen lo que dice ahí. Se diseña con el caudal máximo diario. Pilas. Se diseña con el caudal máximo diario. No se les olvide este pedacito. Ahora, en caso contrario, se debe diseñar todo el acueducto con el caudal máximo horario. Si no tiene sistemas de tanques. ¿Tenía una pregunta? Sí. La redistribución se diseña teniendo en cuenta el caudal máximo horario. Entonces, para la redistribución, siempre va a tener en cuenta el caudal máximo horario. Entonces, por favor, estos 3 factores son muy importantes que no se le vayan a olvidar. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar ahora del caudal medio diario. Caudal medio diario. Entonces, ya sabemos que tenemos que tener en cuenta estos 3 caudales: caudal medio diario, caudal máximo diario y caudal máximo horario. Entonces ahora vamos a hablar de cada uno de ellos. Entonces, caudal medio diario. ¿Qué es el caudal medio diario? Es el caudal promedio obtenido en un año de registro y es la base para la estimación de caudal máximo diario y el caudal máximo horario. Este caudal expresado en litros por segundo se obtiene de la siguiente manera. Entonces, el caudal medio diario o el caudal promedio, yo lo puedo definir como el consumo total, que ya sé cómo determinar el consumo total con esta ecuación que vimos acá. El consumo total, este valor, el consumo total por la población de diseño al cual yo me proyecté a 25, 30, 20 años, dividido entre 86.400. ¿Por qué divido entre 86.400? Aquí me faltaron poner las unidades, lástima, no me fijé. Porque aquí el consumo es en litros habitante día, las unidades. Hagan ese ejercicio ahí en sus cuadernos. Aquí las unidades son litro sobre habitante por día. Aquí las unidades de población pues son habitante. Entonces si me da habitante con habitante, entonces me queda litro por día. Pero yo quiero el caudal en litros por segundo. Entonces por eso me toca hacer la conversión de cuántos segundos hay en un día. En un día hay 86.400 segundos. Entonces hago esa conversión para que las unidades me queden en litros sobre segundo. Entonces el caudal promedio va a ser esta expresión y las unidades que me van a quedar van a ser en litros sobre segundo. Caudal máximo diario.
es la demanda máxima que se presenta en un día en el año. Entonces, es la demanda máxima que se presenta en un día del año. Es decir, representa el día de mayor consumo en el año. Y se calcula por la siguiente expresión. Caudal máximo diario es igual al caudal promedio por un K sub 1. Entonces, primero tenemos que encontrar ¿quién? El caudal promedio para poder después determinar el caudal máximo diario. Entonces, el caudal promedio es igual al caudal promedio por un K sub 1. ¿Qué es un K sub 1? Es un coeficiente de mayoración. Y esos coeficientes de mayoración dependen de la población de diseño. Ahorita les explico cuáles son los coeficientes de mayoración y cuáles son, en qué rango de población está cada uno de esos coeficientes de mayoración. Esa población es dependiendo de la población proyectada, de la población futura. Por eso es importante la tabla que les mencioné hace rato. Esa tabla es supremamente importante. Entonces, ese caso 1 depende de la población y lo vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, de esa manera es que encontramos el caudal máximo diario. Entonces, el caudal máximo diario va a ser igual al caudal promedio por el coeficiente de mayoración sub 1. ¿Listo? Pilas con esta connotación. Este caudal medio diario yo lo consigo en la literatura y ustedes tienen que acostumbrarse a trabajarlo, que este caudal medio diario se denota con la Q mayúscula, su índice M y D minúscula. Entonces repito, Q mayúscula de caudal con los índices MD, pero este M y esta D son en minúscula, a diferencia del caudal máximo diario. El caudal máximo diario ustedes lo van a encontrar con la Q mayúscula, con los subíndices MD también, pero los subíndices MD van en mayúscula. Caudal máximo horario. Y corresponde a la demanda máxima que se puede presentar en una hora, durante un año completo, y en general se determina de esta manera. Entonces el caudal máximo horario va a ser igual al caudal máximo diario, o sea, al anterior, al que acabo de encontrar, a este que encontramos acá, el caudal máximo diario, multiplicado por un K sub 2. ¿Quién es ese K sub 2? Es otro coeficiente de mayoración, que también depende de la población. Entonces tenemos coeficiente de mayoración K sub 1 y coeficiente de mayoración K sub 2. Que ahorita les voy a hablar de cada uno de ellos, del coeficiente de mayoración K sub 1 y del coeficiente de mayoración K sub 2. ¿Está claro para todos? Ahora vamos a hablar de los coeficientes de mayoración. Entonces, los coeficientes de mayoración o factores de mayoración que son K sub 1 y K sub 2 dependen de la población. Entonces, para poblaciones menores a 12.500 habitantes, el K sub 1 es 1.3. Entonces, reemplazamos cuando tenga poblaciones menores a 12.500 habitantes, reemplazamos ese K sub 1 para encontrar ¿quién? Para encontrar el caudal máximo diario, reemplazamos por 1.3. Y si la población es mayor a 12.500 habitantes, ese K sub 1 para encontrar ese caudal máximo diario va a ser igual a 1.2. Este es el coeficiente de mayoración K sub 1. Listo, entonces ya hablamos de los coeficientes de mayoración K sub 1, pero ya hablemos del coeficiente de mayoración K sub 2. Entonces, repito, dependiendo de la población. Si la población es menor a 5.000 habitantes, el coeficiente de mayoración K sub 2 es igual a 1.8. Si el coeficiente de mayoración está entre 5.000 y 20.000 habitantes, es 1.65. Y si es mayor a 20.000 habitantes, el coeficiente de mayoración K sub 2 es 1.5.